Dios les bendiga. ¿Cómo estamos, hermanos? Bendecidos. Seguimos con nuestra serie. La semana pasada nuestro hermano Eliab, nuestro copastor Eliab, comenzó una serie que se llama El Reino de Dios, ¿sí? Pero ¿se han preguntado qué es el reino de Dios, hermanos? Y ahí es donde muchos tenemos nuestros conceptos y cada quien a veces lo entendemos a nuestra manera. Pero el Señor nos habla a través de su palabra y nos instruye, nos dice qué es el reino de Dios, ¿sí? Muchas veces lo decimos comúnmente, que el reino de Dios y su justicia se haga en nuestras vidas, ¿verdad? Pero a veces no tenemos bien claro qué es el reino de Dios, y esta mañana, pues a través de su palabra es lo que vamos a ver, el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Pero antes que nada, hermanos, vamos a orar nuevamente y poner nuestras vidas en sus manos, nuestros corazones, nuestro entendimiento, hermanos. En verdad, dejemos cualquier cosa que traigamos en nuestra mente, en nuestra cabeza, problemas, situaciones, dejémoslo todo a un lado. Concentrémonos, porque es importante para nuestra vida, ¿sí? Vamos a orar, hermanos. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, Señor Jehová de los ejércitos, tuyo es el poder, tuyo es la gloria, Señor. Y en esta hora venimos delante de tu presencia nuevamente a poner nuestras vidas en tus manos, Dios. Gracias, Dios, gracias por permitirnos llegar a tu casa de oración. Y en esta hora, Señor, queremos disponer, Señor, nuestras vidas en tus manos. Abre nuestro entendimiento, Dios, nuestros corazones, Señor. Y te pedimos, Señor, en verdad, que tu palabra, Señor, haga la obra en nuestras vidas, Dios. Ese poder que tiene tu palabra, Dios. Señor, ejércelo sobre nosotros, Dios. Transforma lo que tengas que transformar, Dios, por medio de tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, en verdad, a buscar tu reino en nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios. Te pido, Señor, que dirijas, Señor, mi vida, dirijas mis palabras, Señor, que son tus palabras, Dios. Padre, en verdad, Señor, nos ponemos en tus manos, Dios, y que sobre todo, Señor, se haga tu voluntad y no la nuestra, Dios. Gracias, gracias por todo, Dios. En tus nombres oramos, Señor Jesucristo. Amén, amén. Entonces, hermanos, ¿qué es el reino de Dios? Debemos entender primeramente que el reino de Dios es el gobierno y el reinado de Dios, ¿sí? Que a través del tiempo, hermanos, se ha entendido y se ha entendido de diferente manera. El reino de Dios no se entendía de la misma manera que ahorita nosotros lo entendemos. Se ha entendido el concepto de Dios. Por ejemplo, los judíos en el Antiguo Testamento visualizaban el reino de Dios de maneras distintas. Al principio se entendía como una teocracia pura, donde Dios era el rey supremo y su presencia se manifestaba solamente en el tabernáculo, hermanos, ¿sí? Y en el templo. Es que la tierra se consideraba como el trono de Dios en la tierra, ¿sí? Pero vamos a ver unos puntos como introducción. Dios, hermanos, para los judíos, nos ponemos la siguiente diapositiva, por favor. El título, hermanos, es cerca pero lejos, Jesús y el reino de Dios, ¿sí? La siguiente, por favor. Así es como visualizaban los judíos antes, ¿sí? En el Antiguo Testamento se pensaba y se creía eso, que Dios era el Rey Supremo y que su presencia se manifestaba en el tabernáculo. Y alrededor estaba el pueblo, pero solamente la presencia de Dios se encontraba en ese lugar, ¿sí? A través de los textos que vamos a ver más adelante, el reinado de Dios debemos entender que no tiene límites, hermanos. El hombre es el que lo limita, pero el reino de Dios no tiene límites geográficos y tampoco tiene temporalidad. Dios gobierna sobre toda la creación, desde el principio hasta este momento y hasta la eternidad. Es para toda la vida.
El dominio de Dios es eterno sobre toda la creación. Y por eso les voy a pedir que buscamos el Salmo 103. Versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Más adelante vamos al Salmo 145. Versículo 11 al 13. La gloria de tu reino, digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de tu reino. Tu reino es el reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Vámonos para atrás, Salmo 47, versículo 2 y 7. Salmo 47. Esgrimemos, hermanos. Salmo 47, 2 dice: porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Versículo 7: porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. ¿Sí? Ahorita, hace un momento estuvimos cantando con inteligencia. Estábamos alabando al Rey, reconociendo que Él es el Todopoderoso. ¿Sí? Que su reino sobrepasa todo nuestro entendimiento, no hay límites en su reinado. ¿Sí? Pero Dios también es visto como verdadero Rey de Israel. Para los israelitas, para el pueblo judío, antes de que Israel tuviera reyes humanos como Saúl, que fue el primero, David, se entendía que Dios era su único rey soberano, también era legislador y juez, ¿sí? Y para eso le voy a pedir que busquemos Éxodo 19, 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Sí? Está ahí hablando en el pacto, en el Sinaí. Primera de Samuel 8:7, hermanos, más adelante. Primera de Samuel 8:7. Es cuando el pueblo de Israel le pide un rey, como a todas las naciones. Y el profeta ahí le dice al pueblo, dice 1 Samuel 8:7, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. El pueblo de Israel entendía que su rey era Dios, pero llegó un punto donde ellos ya no querían, lamentablemente, que lo reinara. Buscaban que un hombre con pecado, con defectos, estuviera sobre ellos. Isaías 33:22 dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. ¿Sí? Y antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, muchos judíos anticipaban y creían erróneamente que el Mesías que tanto esperaba traería con él la plenitud del reino de Dios. Y este Mesías vencería a todos los gobiernos de aquel entonces y gobernaría sobre todo el mundo, destruyendo a los enemigos del pueblo de Israel. No estaban tan equivocados, pero no entendían que el Señor venía a salvar al mundo. Y esto
esto que pasó, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo viniera y no fuera lo que ellos pensaban, hizo que los judíos se sintieran frustrados y confundidos, porque no habían entendido lo que el Señor quería. Y a veces nosotros también nos sentimos confundidos y frustrados, porque no entendemos claramente quién es Dios y lo que Dios quiere. El mensaje de Jesús, ¿cuál era? Orar por sus enemigos, humildad, lavándole los pies a sus discípulos. Y toda su enseñanza iba en sentido contrario a lo que el corazón del hombre deseaba: amar a tu prójimo. Ese es el verdadero reino de Dios, no lo que pensamos muchas veces. Pero ¿por qué llegaron a pensar eso, hermano, los judíos? Ellos que habían sido la nación santa, el pueblo escogido. Recordemos que hubo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento un periodo de silencio, ¿sí?, de 400 años. Y en este tiempo, hermanos, el pueblo de Israel se dejó influenciar. Se dejó influenciar por la cultura griega, por la filosofía que fueron moldeando el pensamiento de ese entonces, de ese mundo, ¿sí?, conocido en esa época. ¿Qué estaba pensando el mundo en esa época? Pues la cultura griega era la que proliferaba en ese entonces. La cultura griega influenciaba a todo el entorno de aquel entonces, bajo los filósofos tales como Sócrates, Platón, Aristóteles. Había sistemas éticos y filosóficos que nacieron en esos momentos y florecieron todo alrededor del pueblo de Israel, en todo el mundo. Cristo y sus apóstoles sintieron la influencia cuando el Señor estuvo en la tierra. Roma llegó a dominar, hermanos, recordemos, al mundo de aquel entonces, y no solamente en un sentido religioso, sino político. Ejerció el poder extenso en todos los rincones que se conocían, donde el cristianismo tuvo su origen. Y aquí, hermanos, es donde el Señor Jesús aparece en escena para desafiar a estas tradiciones con el mensaje, un mensaje revolucionario para todos y hasta nuestros días, de gracia y redención, cambiando, hermanos, para siempre y hasta la actualidad la forma de entender cómo es nuestra relación y cómo debe ser nuestra relación con Dios y con el reino de Dios. Entendamos, hermanos, y tratemos de comprender el reino de Dios, y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Siguiente imagen, por favor. Primer punto que vamos a ver es: debemos entender la soberanía de Dios, ¿sí? El reino de Dios, hermanos, no debemos de verlo limitado como un territorio físico. Cuando decimos que alguien reina, siempre a nuestra mente viene alguien, un señor con una corona, pero que tiene un límite, ¿sí? Podemos decirlo, en nuestro mundo actual, ahora lo vemos por países, ¿verdad? En aquel entonces, pues eran territorios, pero eran limitados, ¿sí? Y eso nos viene siempre a la mente, pero debemos entender algo, que Dios no tiene límites, ¿sí? No debemos de verlo a Dios con un territorio limitado, ¿sí? En un gobierno. La soberanía de Dios debemos entender que está sobre toda la creación, ¿sí? Y esto se define, hermanos, y espero que lo entendamos como el derecho que Dios ejerce sobre el poder dominante sobre toda la creación. Él tiene el poder sobre toda la creación y sobre todo lo creado. Esa es la soberanía de Dios, ¿sí? Lo que vimos en el Salmo 103, Jehová estableció
los cielos, dice, estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Entonces, ¿qué está bajo el cielo? Pues todo el mundo. No hay límite para Dios. Daniel, hermanos, nos lo dice en Daniel 2:44. Vamos a buscarlo. Daniel 2:44. Veamos la soberanía de Dios, ¿qué abarca la soberanía de Dios? Daniel 2:44 dice, muestra cómo es este reino, es eterno e indestructible, gobernado por encima de los reinos humanos. La soberanía de Dios está por encima de cualquier gobierno, hermanos, por poderoso y fuerte que parezca. Está por encima de todos los reinos humanos. Y esto, hermanos, para nosotros debe ser un aliciente, ¿sí? Para todos nosotros que estamos aquí, que estudiamos su palabra, que hemos creído y hemos puesto a nuestro Señor como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Sí? Esto debe ser un aliciente para nosotros. Y eso debemos de demostrarlo, que Dios es soberano, y entregar, hermanos, todas nuestras preocupaciones. ¿Por qué limitamos a Dios y pensamos que no puede hacer la obra en nuestras vidas si Él es el soberano, que Él tiene el dominio sobre todo? Debemos de confiar y dejar en Él que Él tenga el control total y absoluto de nuestras vidas. Incluso, hermanos, de nuestras decisiones más difíciles o muy personales. Debemos dejar que Dios controle todo nuestro entorno, toda nuestra vida. Y entendamos eso, Dios es soberano. Y hasta en lo más mínimo, Él tiene que tener el control de nosotros. Y dejémosle a Él el control. Recordemos que dice Romanos 8:28. Sabemos que para los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien, hermanos. Todas las cosas. No solamente las cosas buenas, los problemas, las aflicciones, las enfermedades, las angustias, las persecuciones. Todas las cosas, porque a final de cuentas Dios controla todo está bajo su control, hasta la enfermedad, hasta la angustia, eso que te quita el sueño. Dios tiene el control, hermanos. Él es soberano y debemos de descansar en Él, debemos entender que Él tiene el control sobre todo. Él es el Rey. Y Él domina sobre todo, todo. Siguiente punto, también debemos entender cuál es la naturaleza del reino de Dios. Y muchas veces, hermanos, hablamos del reino de Dios, pero no lo entendemos claramente de qué estamos hablando. Decimos que su reino se establezca en nuestras vidas. Hay un teólogo inglés que mencionó alguna vez que el único tema, hermanos, el único tema unificador que unifica el Antiguo y el Nuevo Testamento, hay un tema en particular, es el reino de Dios. Y para eso debemos entender que el reino de Dios, hermanos, se divide, que es espiritual, para empezar. El reino de Dios se divide en dos, espiritual y invisible también es. Pero bueno, en lo espiritual, el reino de Dios debemos entender que no es algo físico, que no es terrenal, no es político como pensaban los judíos que iba a llegar, no es militar también como ellos pensaban que iba a venir a liberarlos. El reino de Dios opera en la dimensión del espíritu, hermanos, de adentro hacia afuera, transformando el corazón mediante su espíritu, ¿sí? Mediante el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Ahí es donde opera el reino de Dios. En el Antiguo Testamento se transmitió que llegaría
el día en que la gente de todas las naciones se someterían al rey ungido de Dios. ¿Sí? Todo estaba vinculado, ellos esperaban al Mesías que vendría y por eso pensaban que el Señor vendría con su ejército a acabar con los reinos de la tierra. ¿Sí? Pero el Señor Jesús era, y lo entendió, que era muy importante que nosotros entendamos y que ellos entendieran qué era el reino de Dios. Y lo explicó el Señor Jesucristo muchas veces, y lo hemos leído muchas veces, pero a veces no nos cae el 20, no lo captamos. Es algo que el Señor Jesucristo lo explicó reiteradamente, qué era el reino de Dios. Y lo explicaba de una manera que todos lo entendieran. ¿De qué manera lo explicaba? Lo explicó a través de parábolas. ¿Sabían qué es el tema principal en las parábolas? El reino de Dios. Jesús nos dice que el reino de Dios es semejante ¿a qué? ¿Se acuerdan? A un grano de mostaza, a la levadura. También dice que es como un tesoro escondido, que es como una perla de gran valor. Es como el reino de Dios como una red echada al mar, como un rey que hace una boda. El reino de Dios es como un padre de familia. El Señor entendió que era importantísimo que entendiéramos que era el reino de Dios. Y al final, hermanos, al final de su ministerio, seguía explicando del reino de Dios cuando está ante Pilatos. La prioridad, hermanos, para nosotros como cristianos, según nuestro Señor Jesucristo, debería de ser buscar primeramente el reino de Dios y justicia, dice. ¿Y qué más? Y lo demás será dado por añadidura, hermanos. Buscar primeramente el reino de Dios, no nuestra casa, no un mejor salario, no un mejor carro, no mejor un trabajo, no buscar levantar este templo. Es importante, sí, pero dice que primeramente busquemos el reino de Dios. Eso debe de ser lo principal en nuestras vidas, desde que nos levantamos hasta que nos dormamos. Eso debería ser esencial, como el comer, como el dormir. Muchas veces nos preocupamos por cuánto dinero tenemos en nuestra cuenta, en nuestra cartera, pero no nos preocupamos en buscar el reino de Dios y su justicia. Debería ser lo más importante para nosotros como cristianos, no el mundial. Sí, o sea, sí, está pasando aquí en México y qué padre y bonito y sí, pero lo más importante para nosotros debe ser el reino de Dios. Pero si pasa algo o si hay alguna situación, pues, luego, Señor, luego te busco. Y no debería de ser así. Debe ser algo importantísimo para nosotros. Jesús ante Pilatos le dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Romanos 14:17 dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gozo, paz en el Espíritu Santo. Y eso es lo que, si el reino de Dios se establece en nuestra vida, eso es lo que debemos de tener. Ser justos ante las injusticias, tener paz y dar paz, no buscar pleitos, no buscar discordias, no tener rencillas y gozarnos espiritualmente a través del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Es practicar el amor, hermanos, todos los días,
con todas las personas, no solamente con los que nos caen bien. Perdonar al que nos ofende, al que nos lastima. Nuestras relaciones familiares, muchas veces venimos y mostramos una cara, pero saliendo de aquí nos peleamos, nos disgustamos. Eso no es buscar el reino de Dios. Tenemos que vivirlo, ser el ejemplo, mostrar al mundo que en nosotros se vea reflejado el reino de Dios. ¿Cómo voy a dejarle de hablar a mi esposa? ¿Cómo voy a odiar a mi hermano? Tener rencillas, que si fueron malos, si me agredieron, me lastimaron, tengo que perdonar, como el Señor perdonó a los que lo crucificaron, que representábamos todos nosotros, ellos. En nuestros trabajos tenemos que ser el ejemplo, amar a los que nos lastiman, orar por nuestros enemigos, demostrando una transformación, hermanos, interna, de adentro hacia afuera. No que nos vean cada domingo con nuestra Biblia abajo del brazo y decir, no, es que yo soy cristiano y ya voy a la iglesia y Dios te bendiga. No, hermanos, de eso no se trata la vida cristiana. Se trata de, en verdad, vivir, que haya una transformación de adentro hacia afuera, un cumplimiento a su palabra total. Por eso dice el Señor, es invisible, porque no se ve al principio, pero se refleja con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con lo que en verdad nos interesa, a lo que le ponemos más empeño. Somos puntuales para los trabajos, somos puntuales para las reuniones familiares, para las fiestas, le ponemos empeño, nos arreglamos. Pero ¿qué tanto empeño le damos al reino de Dios? ¿Qué importancia le damos a la palabra? Al venir a su iglesia, a su casa, debemos de venir como si fuera es una fiesta, hermanos. Más importante, porque venimos a ver al Rey, estar en la presencia. ¿Se imaginan que fuéramos invitados? Ahorita con esto del mundial, que nos hubieran invitado al palco con el presidente de la FIFA, con la presidenta, ¿cómo iríamos delante de ellos? ¿Cómo nos vestiríamos? ¿Cómo nos comportaríamos? ¿A qué hora llegaríamos? ¿Actuaríamos de la misma manera? Se tiene que ver reflejado, hermanos. Nos guste o no, esa es la realidad. También debemos de ver que el reino, pues el reino es invisible, lo que estamos viendo. A diferencia de los reinos humanos, de los imperios, como en aquel entonces, cuando estaba el Señor Jesucristo, que se pueden palpar, que se pueden ver, el reino de Dios opera de una manera misteriosa, transformadora, hermanos, que transforma como una semilla silenciosa que va germinando de adentro hacia afuera. Lucas 17, 20 y 21. Jesús dice que el reino no vendrá con advertencia visual, sino que el reino de Dios está entre vosotros. En otras palabras, dentro de nosotros, hermanos. Marcos 4, 26, 29 habla de la parábola de la semilla que crece sin el agricultor sepa cómo, representando el crecimiento espiritual en secreto, hermanos. No, el campesino cuando siembra la semilla no sabe, no se ve, no ve de la manera en que va creciendo, cómo va germinando. Y así nosotros, hermanos. El reino de Dios debe ser como esa semilla plantada en nuestros corazones y se tiene que ver reflejada en nuestra integridad. Debemos ser íntegros,
no ser dos caras, no ser bipolares, no solamente en la iglesia tener un comportamiento que lo debemos de tener, pero afuera, donde nadie nos ve, donde los hermanos no están presentes, donde el pastor, ahí en la casa, en nuestra habitación, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con aquellos que nos tiran la basura fuera de la casa, nos echan cosas, no sé, aquel que nos dice algo, nos agrede, tenemos que amarlo, tenemos que dar evidencia, ahí se va a ver el reino de Dios reflejado en nuestras vidas. Vamos a dar evidencia visible que pertenecemos a un reino invisible, pero que obra en nuestros corazones. También, siguiente punto, el reino de Dios es una realidad, hermanos, debemos entender que es una realidad presente y futura. No solamente pensemos que el reino de Dios va a ser en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que sí, pero debe ser presente, ahorita, actual. El reino de Dios ya ha comenzado, hermanos, está activo. ¿Sí? Y se pueden ver los beneficios, se pueden ver, se puede experimentar el reino de Dios por a todos aquellos que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Así es, no nos esperemos, no seamos solamente espectadores, no, hermanos, tenemos que ser actores del reino de Dios, vivenciales. No esperemos me voy a esperar hasta que venga el Señor Jesucristo. No, hermanos, tenemos que actuar, vivirlo todos los días, actualmente. Mateo 12:28, hermanos. Es actual, vivámoslo hoy, hermanos. 12:28, si por el Espíritu de Dios yo echo fuera demonios, ciertamente dice, ha llegado a vosotros ¿qué? El reino de Dios. Colosenses 1:13. Nos está hablando a todos nosotros. Dios nos ha librado de la potestad ¿de qué? De las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, hermanos. Ya no estamos en la oscuridad, ya no estamos en tinieblas. El reino de Dios está en nosotros. Y tenemos que romper todas esas cadenas de amargura, de adicciones, de malos comportamientos, malos hábitos. No en nuestras fuerzas, hermanos. No porque nosotros digamos, yo le voy a poner mucho ímpetu. No, es a través de la presencia de Dios, a través de su Espíritu Santo, transformando nuestras vidas. No es porque nosotros tengamos esas ganas de cambiar. Es Dios haciendo la obra en nosotros y nosotros permitiendo que Dios haga florecer, crecer y romper todas esas cadenas que traemos arrastrando. Si mis padres, mis abuelos actuaban de una manera, el Señor nos libra y rompe toda cadena, toda maldición en nuestras vidas, porque somos hijos suyos. Nos pasó de las tinieblas que estábamos a su reino de justicia, de luz, ¿sí? Pero también el reino de Dios es futuro, ciertamente. Aunque ya está aquí, posee, hermanos, una dimensión escatológica que se manifestará en plenitud y consumación en el final de los tiempos. Eso nos debe de quedar claro, ¿sí?
que la victoria será la victoria total y definitiva sobre el mal. Va a llegar el punto donde ya no habrá más maldad. El Señor cortará de tajo toda maldad, toda obra maléfica. Mateo 25:31, hermanos. Y eso, hermano, nos debe de alegrar, porque ya no habrá más maldad en esta tierra y estaremos juntamente con Él. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, los santos ángeles con Él, entonces dice, se sentará en su trono de gloria. ¿Sí? Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15, alguien que lo lea con voz fuerte, se levante. Apocalipsis 11:15. Me equivoqué en la cita, hermanos. Bueno, se los prometo dárselas, voy a rectificar. Dice, los reinos, no es 11:15, pero es los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos, al final. ¿Sí? A ver, permítame, deje darle la cita bien. Sí, ¿verdad? Sí, está bien. Sí. Sí, dije, sí. Ok, bueno, al final dice que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y esa es nuestra seguridad, hermanos, del futuro. Para aquellos que a veces tienen dudas o tienen miedo del futuro, hermanos, la seguridad del futuro del reino nos da esperanza, hermano, ante este mundo de injusticias, ante este mundo actual como lo conocemos, donde pensamos que nunca se va a acabar la maldad, que no hay poder, ciertamente no hay poder humano que lo venza, y que no va a haber un hombre que lo acabe, aunque muchos han confiado en personas, en políticos, y que tienen la esperanza y tenían la esperanza que una persona iba a acabar con toda la corrupción de este mundo, con toda la maldad, con todo lo malo que hay aquí. No es así, hermano. Solo Dios va a poder acabar con todo y va a terminar tomando el trono de su reino por los siglos de los siglos. ¿Sí? Y eso debemos de tenerlo muy presente, hermanos, que al final debemos entender que al final Dios hará justicia, aunque en este mundo corrupto pareciere que nunca se va a acabar la injusticia. Dios sí la va a acabar. Pero también debemos de ver que el reino de Dios, siguiente diapositiva por favor, es una dimensión individual y social. Y ahorita vamos a ver por qué esa diapositiva. ¿Sí? Primero debemos entender que una dimensión individual, el reino de Dios primeramente va a ser individual. ¿Sí? Comienza con una transformación personal, hermanos, lo que hemos visto, personal, que exige fe, hermanos, que exige caminar con Él, que exige arrepentimiento y que exige también una entrega total a la voluntad divina, a la voluntad de Dios, cambiando muchas veces nuestra manera de pensar, pero también nuestra manera de vivir, porque no podemos ser los mismos de antes cuando no conocíamos a Dios, cuando no nos habíamos entregado a Él. No podemos ser los mismos, no podemos actuar de la misma manera, no podemos hablar de las mismas cosas, ni podemos expresarnos. Tiene que haber algo diferente en nosotros,
¿sí? Y eso debe ser individual primeramente. El reino de Dios es personal, ¿sí? Dios respeta, no porque yo venga, yo voy a salvar a mi esposa, a mi hija, no. Cada quien debe tomar su decisión y debemos de responder cada uno al llamado de Dios, ¿sí? Juan 3:3. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tiene que haber ese nacimiento, hermanos, ese renacer en nosotros. No podemos vivir con el viejo hombre con nosotros. Tenemos que hacer morir al viejo hombre totalmente, hermanos, y vivir una nueva vida. Lucas 9:23, hermanos. He ahí por qué la imagen. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto es el llamado a negarse a uno mismo y tomar la cruz cada día, hermanos, para seguir a Jesús, ¿sí? Niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Qué dice? Cada día, hermanos. Eso debemos de tenerlo claro y presente todos los días. No porque hoy estoy en una comunión con Dios, hoy domingo, mañana lunes, ya me olvide. El martes, pues ya vaya menos. No, hermanos, debe ser todos los días. Tenerlo presente cada mañana. Lo que nuestro viejo hombre, nuestra carne, dejarlo a un lado. Negarnos a nosotros mismos, nuestros anhelos, nuestros deseos. Tenemos que dejar nuestra carnalidad a un lado, tomar nuestra cruz, tomar su cruz cada día y seguir los pasos de Jesús. Ser como Él. Y debe de ser, esa transformación tiene que verse reflejada todos los días en nuestra vida diaria, en cada lugar, donde quiera que vayamos, si vamos al trabajo, si vamos manejando, si vamos al mercado, en cualquier situación, nuestra vida diaria tenemos que elegir sobre todo la verdad sobre la mentira, el servicio sobre el egoísmo. Queremos que el mundo nos sirva a nosotros, no, hermanos. Para el cristiano tenemos que nosotros servir antes de dejar de ser de que nos sirvan. Nosotros tenemos que ser servidores, ¿sí? Ser humildes de corazón como fue nuestro Señor Jesucristo, para después buscar la siguiente dimensión, que es la social, ¿sí? La influencia del reino de Dios, hermanos, se extiende hacia la comunidad, hacia nuestro entorno, hacia el mundo que nos rodea. Si nosotros somos transformados, si nosotros somos cambiados, nuestro entorno y esa luz transformadora de Dios se va extendiendo, hermanos, a todo nuestro alrededor, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos. Pero ¿cómo se va a mostrar esa transformación? ¿Cómo se va a manifestar? Pues a través hacia el amor, hermanos. Tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Cuál es el segundo mandamiento más importante? Como a nosotros mismos, no deseándole mal a nadie, hermanos, no envidiando, no buscando dañar, ser el primero. Es contrario a lo que el mundo busca, hermanos. Totalmente contrario. El reino de Dios va en sentido contrario a lo que el mundo actual
busca que personalmente sea uno el primero, que uno sea el sobresaliente. No, el reino de Dios siempre busca amar al prójimo, ¿sí? Esa es una manifestación importantísima, amar a nuestro prójimo, ¿sí? Y su justicia, ser justos, hermanos, ser compasivos con aquellos que necesitan compasión, ver a los necesitados. No solamente Dios te bendiga, no, tiene que haber algo más, hermanos. Mateo 5, versículo 13 y 16. Algo que el Señor quería que nosotros seamos. Dice que los creyentes son como la sal de esta tierra y la luz del mundo, hermanos. Y tenemos que impactar a todo el mundo. Nosotros tenemos que ser la sal de esta tierra, de tu comunidad, de tu colonia, de todo tu entorno, de tu trabajo, de tu área de trabajo, que ven en ti esa luz reflejada de Cristo en tu vida. ¿Sí? Tenemos que impactar a nuestro entorno. Santiago 1:27, hermanos. Muchas veces ni en nuestros trabajos saben que somos cristianos, ni nuestros vecinos saben que somos cristianos. A lo mejor nos ven que salimos los domingos, cada domingo. A lo mejor piensan que nos vamos a un club o nos vamos de paseo, pero muchos no saben que somos cristianos. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios, ¿qué dice? Es visitar a los huérfanos y a las viudas, ¿dónde? En tribulaciones, y guardarse también, ¿qué? Sin mancha del mundo, hermanos. Para nosotros que decimos que somos cristianos, hermanos, tiene que ser muy importante esta palabra, muy importante. ¿Cuándo visitamos a aquellos necesitados? ¿Cuándo le damos la importancia verdadera de ir? Hay actividades dentro de nuestra iglesia. Visitamos un hospital. No se trata no solamente de llevar tortas, hermanos, ¿saben? Es importante llevar el alimento, llevar un café, un té, pero es más importante, hermanos, llevar la palabra de Dios a aquellos que lo necesitan. ¿Cuándo lo has hecho, hermanos? ¿Qué importancia le estás dando? ¿Cómo estás reflejando que en verdad eres cristiano? Dice que la región pura y sin mácula delante de Dios, Dios lo ve tus acciones, ve lo que haces. Es visitar huérfanos, gente necesitada, hermanos. Cuando sabemos que hay alguien enfermo, ¿cuándo procuramos irlo a ver, llevarle algo? ¿Ese es el amor que tenemos por nuestro prójimo? Cuando alguien está pasando por una tribulación, una enfermedad, un deceso, es acompañar, llorar con el que está llorando. No solamente venir al culto cuando hay una celebración de Navidad, un aniversario. Es bueno, es padre pasar, alegrarnos, pasar un momento agradable con los hermanos, pero cuando hay un deceso, cuando un familiar de alguien está en el hospital, ¿cuándo los vamos a ver? A las mujeres, a las hermanas que se han quedado viudas, ¿nos preocupamos por ellas? Y sobre todo, hermanos, los que están pasando por tribulaciones, se quedan sin trabajo, hermanos que se quedan sin trabajos. ¿Cuándo nos preocupamos por ellos? ¿Cómo estamos reflejando el amor de Dios en mi vida hacia los demás? Nada más le doy gloria a Dios cuando me va bien y me interesa solamente estar bien yo. Y lo último, hermano, que dice este texto, dice guardarse sin mancha del mundo. Sin mancha del mundo. Muchas veces eso
le damos prioridad a lo carnal. Nos es fácil hacer cosas que hace todo el resto del mundo. Bueno, todo el mundo lo hace, yo ¿por qué no? Tenemos que reflejar la diferencia, no ser como los demás. Puesto que somos cristianos, somos hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos que no contaminarnos con todo lo del mundo, hermanos. No dejarnos influenciar. Nosotros tenemos que ser la influencia del mundo, no influenciarnos del mundo, hermanos. Es todo lo contrario, ¿sí? Nuestro impacto social, hermanos, se nota cuando buscamos, cuando servimos, cuando luchamos por las injusticias que vemos a nuestro alrededor. Y en verdad mostramos que somos la luz en este mundo de tinieblas, hermanos. Siguiente punto. Pero nosotros, hermanos, ¿quién está ahí? La iglesia y el reino de Dios. ¿Cómo la iglesia entra en esto? ¿Cómo podemos entender que la iglesia y el reino de Dios? Primero debemos entender que la iglesia, hermanos, es un instrumento del reino de Dios. Servimos como instrumento, como una extensión del amor, del poder de Dios, hermanos. La iglesia por sí sola, por sí solos nosotros, no funciona, hermanos. Somos un canal donde el Espíritu Santo, hermanos, se manifiesta para transformar vidas y circunstancias. Nosotros no somos, es Dios el que hace la obra, hermanos. Nosotros somos una extensión simplemente del poder de Dios. Cuando viene alguien, nos visita alguien, nosotros como iglesia tenemos que arroparlo, y no porque seamos buenos nosotros como personas, sino por el Espíritu Santo ha hecho la transformación en nuestras vidas. Sin agradecimiento nosotros tenemos que amarlos. Hechos 1:8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, dice, ¿hasta dónde? Hasta el último de la tierra, hasta lo último de la tierra, hermanos. Es a través de su iglesia, hermanos. Vamos a ser testigos, ¿sí? Nosotros somos ahora sí que el enlace entre el mundo que no conoce a Dios y Dios. Somos una extensión del reino de Dios nosotros, hermanos. Pero también somos un testigo del reino de Dios, hermanos. ¿Qué significa ser testigo? Es dar testimonio, es reflejar la realidad de la presencia de Dios en este mundo, mostrando al mundo acciones, hermanos. Una iglesia no puede ser pasiva, una iglesia tiene que ser activa, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser? Activa, hermanos. No podemos ser pasivos y encerrarnos en estas cuatro paredes, ¿sí? Tenemos que mostrar con acciones y declarando con palabras que el Rey ha venido y que su reino, hermanos, es activo, está presente ahorita en nuestras vidas, presente actualmente, hermanos. No solamente cuando venga la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2:9, hermanos. ¿Quiénes somos? Ahí nos dice. Primera de Pedro 2:9. Vamos a ponernos de pie para no nos durmamos.
y vamos a leerlo todos juntos. Amén. Con fuerte, hermanos, con fuerza, digámoslo en verdad, con ánimos. Somos nosotros, hermanos. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. ¿Quiénes somos? Ese linaje escogido. Tomen su lugar, hermanos. Somos la nación santa, hermanos. Eso nos debe de alegrar, nos debe de dar en verdad un plus. ¿Quién lo está diciendo, hermanos? Dios. Dios es el que está hablando para nosotros y nos demanda algo, hermanos. ¿Qué nos demanda? Anuncie las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de dónde? A su luz admirable. Ya no estamos en las tinieblas, ¿verdad? Ya no. Ya estamos en su luz admirable. Ya no somos presas del enemigo. ¿Y cuál es nuestra tarea, hermanos, como iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver, ¿quién es iglesia, hermanos? Levante la mano, ¿quién es la iglesia de Dios? Levante la mano, hermano. ¿Les da pena? ¿Le da pena decir soy del pueblo de Dios? Digo, si le da pena, recuerde que al Señor también le va a dar pena ya, ¿eh? Bueno, ya, todos nosotros, hermanos, todos los que le han levantado la mano, somos su iglesia. No es este inmueble, ¿eh? No es este inmueble. La iglesia la formamos entre todos, ¿sí? Pero la proclamación del evangelio, hermanos, debe ser una responsabilidad de quien cree, de todos nosotros, de todos los que levantaron la mano. Todos tenemos que proclamar el nombre de Dios, anunciar, hermanos, ese regalo de salvación e invitar a personas, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a todos aquellos que nos crucemos todos los días, invitarlos a que se sometan al gobierno de Cristo. Y nosotros somos responsables de anunciar, hermanos, y dar evidencia del reino de Dios, que ya está aquí y que se está estableciendo en mi vida, se estableció en mi vida desde el momento que yo acepté al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. El reino de Dios está en mí, hermanos, en ti, tú que has creído. Y por eso el Señor nos dejó una comisión, hermanos. Nos demandó a todos algo que hacer. No nos guste o no, es para todos. Mateo 24:14. Muchos lo hemos leído, muchos no lo sabemos de memoria, pero pocos practicamos la palabra. ¿Qué es lo que nos demanda el Señor? 24:14, Mateo. ¿Sí? Léanlo, medítenlo. ¿Qué nos demanda? Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. ¿Sí? 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tenemos, hermanos, que predicar a todo el mundo, y ese es el trabajo de todos nosotros, no solamente del pastor, de los copastores, de los diáconos, de aquellos que tienen alguna comisión, de todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Tenemos que vivir con los valores del reino. Y eso implica, hermanos,
rechazar todos los patrones de este mundo, ir en contra de las corrientes que este mundo nos dicta, ¿sí? Y que nuestra carne, que nuestro egoísmo nos dicta. Es ir en contra del egoísmo, adoptar, hermanos, y hacer nuestra manera de vivir justicia, tener compasión, mostrar la paz, pero no solamente la paz con aquellos que nos caen bien, paz con todo el mundo, hermanos, con todo el mundo. Ser humildes como Él fue humilde hasta la cruz. Efesios 5, versículo 1 y 2. El Señor Jesucristo fue el mejor ejemplo para nosotros, hermanos. Amén. Versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso es lo que tenemos que ser nosotros, hermanos. Amar, ser imitadores de Cristo. ¿Somos cristianos, hermanos? Seamos imitadores de Cristo. Vivamos, que el mundo vea que el reino de Dios se estableció en nuestras vidas, no hasta que el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Tenemos que andar en amor y amar como Cristo nos amó, hermanos, ¿sí? Ser imitadores de Él. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, dejen que los niños entren por sí solos, no se distraigan, hermanos. Cierren sus ojos, hermanos. Meditemos si el reino de Dios se ha establecido en mi vida, en tu vida, hermano. ¿Cómo lo estás demostrando? ¿Cómo estás viviendo el reino de Dios y su justicia? Hermanos, ciertamente sabemos que estamos en un proceso, que Dios es el que hace la obra en la vida de cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que dejar que Él haga la obra, hermanos. Tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo todos los días. Hermanos, tomemos la decisión de vivir y mostrar el reino de Dios a todo el mundo. El reino de Dios significa amar hasta aquel que me lastima, amar y perdonar a aquel que me hirió, que me engañó, que me lastimó. Perdonar, Señor. Hermanos, tenemos que mostrar al mundo ese cambio que Dios ha hecho en nosotros y ser un instrumento para su reino. Si no lo hemos sido, hermanos, esta palabra llega ahora justa a nuestras vidas. Hoy es el día que podemos tomar la decisión para cambiar lo que se tenga que cambiar en nuestras vidas, Dios. Oremos. Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor. Padre, estamos delante de tu presencia, Dios. Padre, sabemos que esta palabra llega a una hora precisa a nuestras vidas, Dios. Padre, te pedimos perdón, Dios. Perdónanos si no hemos reflejado tu reino de Dios al mundo, Dios. Ayúdanos, Señor, a cambiar, Dios. Nosotros no hemos podido cambiar porque lo queremos hacer a nuestra manera. Queremos pedirte, Señor, que tú, Señor, hagas la obra en nuestras vidas, Dios. Padre, gracias por lo que has hecho,
por ese sacrificio, Señor, en el monte Calvario de nuestro Señor Jesucristo, que a través de ese sacrificio, Señor, nosotros encontramos el perdón de todos nuestros pecados y nos podemos acercar confiadamente hasta el reino, hasta el trono de tu justicia y tu amor, Señor. Padre, en esta hora queremos depositar nuestras vidas, Dios. Ayúdanos, Señor, en verdad. Queremos ser, Señor, esos seguidores fieles a ti, Dios. Queremos, Señor, en verdad, ser dignos representantes de tu reino, Dios, y tu justicia. Ser sal, ser la luz de este mundo, Padre Santo, y reflejar lo que tú eres para nosotros, Dios. Amor. Gracias, Dios, gracias en verdad te damos por esta palabra, que en verdad te pido, Señor, te pedimos que en verdad permitas que esta palabra haga el efecto que tenga que hacer en nuestras vidas, Dios. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, transfórmalo, Señor. Ayúdanos, Señor, en verdad. Te pedimos de todo corazón todo esto, Dios. Que seas tú, Dios, glorificado por nosotros todos los días de nuestra vida. Y todos decimos, amén, Dios. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén.